Segundo mandamiento, no te harás imagen, es nuestro tema. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, la palabra del Señor nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hoy vamos a estar hablando sobre el segundo mandamiento del Decálogo. No te harás imagen. Como sabemos, este es el segundo de los 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Lo primero que debemos decir es que este mandamiento no se puede interpretar como una prohibición a las representaciones visuales artísticas por sí mismas. Pues nos damos cuenta en la Biblia que el propio Dios mandó a construir el arca, en la que dio instrucciones para hacer en ella figuras escultóricas de querubines. Nosotros creemos que lo que Dios prohíbe es la idolatría. O sea, que se fabriquen imágenes asignándoles categorías de divinidades o utilizándolas como figuras mediadoras entre Dios y los hombres, o que se utilicen simplemente con la pretensión de que de alguna manera el poder de Dios se manifiesta a través de ellas. Es claro que con este mandamiento Dios reafirma su trascendencia y unicidad, aclarando que no es posible reducirlo a una figura creada. La Biblia claramente enseña que Dios es espíritu invisible e incomparable, y que cualquier intento de querer representarlo de forma material constituye una distorsión de su naturaleza. Dice la Escritura: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Y cuando Moisés recapitula en el libro de Deuteronomio, él dejó claramente instituido que nuestra adoración a Dios se debe basar en palabras, no en imágenes. Dice así la Escritura: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Deuteronomio 4, versículo 12. Podemos decir que en el contexto cristiano, este segundo mandamiento nos transporta a la gran verdad de que la verdadera imagen de Dios nos ha sido revelada en la persona de su Hijo Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, nos dice Colosenses 1:15. Y esto nos plantea el reto de que no debemos buscar a Dios en la representación de objetos, de imágenes, sino que debemos buscar a Dios de una forma correcta en la persona de Jesucristo. Este segundo mandamiento nos deja claro que bajo ninguna circunstancia debemos sustituir al Creador por las cosas creadas, que es necesario que cultivemos una relación con Dios que esté basada en la fidelidad que le debemos a Él, en un espíritu de reverencia y verdad. Veamos entonces lo que implica el segundo mandamiento. En primer lugar, el segundo mandamiento implica no hacer imagen de ninguna cosa. Y vamos a explicar esto. El texto dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y esto debe entenderse que no ha de hacerse ninguna imagen de ninguna cosa con el objeto de usarla como finalidad de adoración o representación de Dios.
No debemos hacer imagen de ninguna cosa que está en el cielo, dice el pasaje. Y esto implica a Dios mismo, ya sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. No se debe hacer ninguna imagen de ninguna de estas personas con el fin de adorarlas. No se debe hacer imagen de los ángeles, por ejemplo, como el arcángel Miguel, los cuales están en el cielo. Ni mucho menos de demonios que una vez estuvieron en el cielo, pero que fueron echados de allí juntamente con Satanás. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Recordemos que Satanás quiso ser como Dios. Y su pretensión fue precisamente lo que selló su destino. Veamos lo que nos dice la Biblia al respecto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, versículos 12 al 15. No debemos hacer imagen de ninguna cosa abajo en la tierra, dice el pasaje. Y esto se refiere a animales, a personas o cosas. En las diferentes culturas de la tierra hay indicios de la adoración de personas humanas, vivas o muertas. Esto de las imágenes de personas, aunque sean personajes bíblicos o cristianos, incluye las imágenes de María y de los santos que muchos adoran. O sea, les rinden culto. En su afán de insistir en la adoración de las imágenes, el catolicismo ha omitido el segundo mandamiento de no te harás imagen. Aunque esto signifique el hecho de perder todo un mandamiento del decálogo. Y para hacer que se mantenga la cantidad de 10 mandamientos, lo que han hecho es dividir el 10º mandamiento en 2. Con relación a este tipo de adoración, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, 22 y 23. Otra forma que toma este tipo de idolatría es la veneración de plantas y árboles de la tierra. Es una práctica ancestral que debemos encontrar, o que podemos encontrar, en muchas culturas de la tierra. Es típico de religiones animistas, de religiones politeístas y de cosmovisiones indígenas, en donde ven la naturaleza como un todo unificado, incluyendo al hombre. Por eso es muy conocida la veneración de la tierra misma como la famosa Pachamama, palabra que tiene su origen en el idioma quechua y que significa Madre Tierra. Este es un ídolo venerado por pueblos andinos, practicado de manera muy frecuente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Los que practican este tipo de adoración le rinden culto a esta entidad como la diosa de la tierra y la fertilidad, a la que le atribuyen poderes en favor de la agricultura, la naturaleza y la propia vida. Recordemos que en muchas culturas del antiguo cercano oriente existía la veneración de los lugares altos, porque ellos consideraban que los lugares altos estaban más cerca de los dioses, razón por la cual se erigían altares, santuarios o pilares considerados sagrados y se ofrecían allí sacrificios, incienso y oraciones. Aunque en los primeros tiempos de Israel algunos lugares altos fueron utilizados para rendir culto a Jehová, como por ejemplo cuando Salomón ofreció sacrificios en Gabaón, primer libro de Reyes capítulo 3 versículo 4.
Pero sucede que luego estos altares fueron asociados cada vez más con la idolatría y el sincretismo, pues llegaron a mezclar el culto a Jehová con prácticas paganas, como el culto a Baal y a Asera. Y esto fue algo muy lamentable para la nación de Israel, razón por la cual los profetas de Dios confrontaron a los idólatras, como es el caso de Elías, contra el culto a Baal ocurrido en el monte Carmelo. Primer libro de Reyes, capítulo 18. El mandamiento también prohíbe hacer imágenes de cosas debajo de las aguas. Y esto se refiere a animales acuáticos, como los monstruos marinos, que son usados como dioses del mar o de los ríos. Y el hecho de adorar al río mismo, como los egipcios que adoraban el Nilo como un dios. Esto también incluye la veneración o culto a deidades mitológicas relacionadas con el mar, como es el caso de Poseidón, considerado el dios de los océanos en la mitología griega. Es seguro que existen indicios históricos, arqueológicos y antropológicos que testimonian lo que hacían diferentes culturas del mundo, las cuales ofrecían sacrificios a diferentes deidades acuáticas, dioses del mar, dioses de los ríos. Y con estas ofrendas pretendían, según sus creencias, apaciguar a los dioses, pedir protección en el curso de la navegación, obtener una buena pesca y evitar tormentas o inundaciones. Lo más triste de todo esto es que pudiera existir algunas religiones actuales en donde estos rituales aún persistan. Vamos a ver en segundo lugar que el segundo mandamiento implica no inclinarse ante las imágenes, ni honrarlas como Dios. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice el pasaje. O sea, no rendirás culto a las imágenes de ninguna clase. Y esto se refiere al hecho de hacer las imágenes con el fin de inclinarse a ellas para adorarlas. Creemos que esto es así porque recordemos que el propio Moisés dio instrucciones para que fueran realizadas figuras de querubines, de serpiente, la serpiente de bronce, por ejemplo, de bueyes y de otras cosas más. Y vemos que Dios no lo condenó por esto. Porque el problema no estriba en hacer estas cosas en sí, sino en el hecho de adorarlas como si fueran dioses o de rendirles cultos como a Dios. Por ese motivo, como hemos indicado en nuestra introducción, creo que debemos entender el sentido que deben tener las creaciones artísticas como las esculturas, las cuales no deben ser hechas para ser adoradas, sino como una representación de arte simplemente, que muestre el ingenio del artista. Son creaciones que acompañan o complementan la arquitectura. Puede ser como decoración o como símbolo que dé significado a un espacio y que rememore algún hecho del pasado. Memoria histórica y nada más. Como una expresión de la cultura también, sin ánimo de incitar a la veneración o a la adoración. En este sentido, creo que es digna de admirar la obra pictórica de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, con sus famosos frescos, que considero que los mismos no fueron hechos por el artista con el propósito de incitar a la adoración, sino para mostrar una panorámica de las narraciones bíblicas, como una memoria extraordinaria plasmada con una maestría insuperable sobre los muros interiores de aquel edificio, como un testimonio de la veracidad de la revelación bíblica. Podemos decir que Miguel Ángel concibió los frescos de la Capilla Sixtina como un relato visual de la historia de la salvación, desde la creación hasta el juicio final.
Nos damos cuenta cómo en el techo de esta capilla hay representaciones basadas en lo que se cuenta en el Génesis, como la creación de Adán, el pecado original, el diluvio, etc. Por lo tanto, no creemos que su interés estuviera centrado en promover la veneración de estas imágenes, pues no son íconos, sino escenas completas que cuentan la historia más que todo con un propósito, yo diría que hasta un propósito doctrinal. El mejor ejemplo de esto lo constituye el fresco del juicio final plasmado en el ábside de la capilla, el cual es un llamado a la conversión y a la reflexión moral, en lugar de la veneración visual. En la biografía que Giorgio Vasari escribiera sobre este ilustrísimo arquitecto, escultor y pintor del Renacimiento, él deja ver las convicciones cristianas de este destacado personaje de la historia, quien parece que no comulgaba con el pensamiento católico romano de la veneración de las imágenes. Recordemos que Miguel Ángel fue obligado a realizar este trabajo, pues más que pintor, él se consideraba escultor. Miguel Ángel más bien quería resaltar en sus creaciones la perfecta creación de Dios cuando esculpía figuras como el David, en el que muestra la compleja representación de un ser humano como si fuera real. Vasari entonces deja ver que Miguel Ángel puede que se haya sentido inclinado hacia una espiritualidad más interior y menos ritualista, lo cual lo ubicaría en una posición cercana al movimiento reformador católico del siglo XVI. Aun cuando no necesariamente esto implique que estuviese dispuesto a romper definitivamente con Roma. Bueno, vamos al tercer punto. El tercer punto nos dice que el segundo mandamiento implica ciertas consecuencias. Y en este último punto aprendemos sobre el celo de Dios. El hecho de que de ninguna manera permite estar de más en nuestras vidas, sino que Él, como soberano, exige exclusividad. Dios no desea que lo compartamos con nadie más. Y con esto, Él no busca su propio beneficio, sino el nuestro. Porque Él sabe cuánto seremos perjudicados por ir detrás de otros dioses. Él sabe lo pernicioso que esto puede llegar a ser para nosotros. Y esto es tan serio que note cómo Dios establece las consecuencias de obedecerle o desobedecerle en este sentido. El que ignora este mandamiento y no le adora a Él exclusivamente, entonces le aborrece, o sea, no le ama. Y los que le aborrecen acarrean para sí mismos juicio. El castigo que les vendrá no se debe interpretar como una retaliación de Dios por el hecho de no amarle, sino porque una consecuencia directa de no amar a Dios y de aborrecerle llevará a la persona por el mal camino y el mal proceder. El hecho de desobedecer a Dios hará que las personas vivan sus vidas a su antojo, violando tanto los mandamientos del decálogo que tienen que ver con Dios como los que tienen que ver con el prójimo, lo cual les llevará por un camino de maldad, pues darán rienda suelta a su mal proceder durante toda su vida, cosa esta que acarreará destrucción y castigo de parte de Dios, quien de ningún modo tendrá por inocente al culpable, como dice la Escritura en Números capítulo 14, versículo 18. No importa quién lo haga ni en cuál generación lo haga. Todo el que desobedezca este mandamiento en el tiempo que sea, recibirá el castigo, como dice el versículo 5 del capítulo 20, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En cambio,
los que le aman, y que por lo tanto, como producto de esa actitud, reciban la iluminación divina y la fe para creer y vivir vidas piadosas, Él les mostrará misericordia, será benigno con ellos y serán alcanzados con la salvación por confiar y creer en Él. Dios te bendiga.